Ok, este video será diferente a todos los demás, ya que no hablaré del transporte o de la movilidad de la zona metropolitana del Valle de México. Este es un video en el que daré mi opinión respecto a lo que considero es un problema sobre los mismos canales de movilidad y que hacen videos sobre el metro, al mismo tiempo de hacerlo sobre las políticas que tienen los canales de movilidad o las políticas de movilidad en sí. Y no soy el portador de la verdad absoluta, pero siento que alguien tiene que abrir este debate respecto a este tema, aún más cuando se está próximo a la primera manifestación por la movilidad. Esto es mi problema con los canales de movilidad. Bueno, pues este video será susceptible de tener secuelas sobre este tema, dado que de este problema derivan otros, desde el metrocentrismo que existe en la comunidad de movilidad, y porque esto es un problema, así como la apatía política, el cual será el tema que desarrollaré en este video, y las políticas de movilidad como un problema. Así que iniciemos justamente con el problema de la apatía política de los canales de movilidad, ya que a mi perspectiva personal, como un consumidor primeramente de este contenido y ahora como un creador del mismo, existe un problema en cómo se transmiten y se difunden estas ideas, no solo por YouTube, sino por todas las redes. Y es su torpeza o nulo debate de estos canales respecto a la primera palabra de política de movilidad. Así es, la palabra política. No como intereses partidistas, sino como en sí el trasfondo social y económico que influencian en gran medida las, valga la redundancia, políticas de movilidad. Y es que fuera de las propuestas, fuera de los planes cancelados, líneas del metro que han quedado en los planos, líneas de Metrobús que reemplazan al metro, todos esos problemas tienen una raíz, y es la política detrás de la movilidad. Un tema más polémico y que, sin embargo, es la causante de los distintos vaivenes que ha tenido la infraestructura de transporte público en nuestro país, estando adherida a la administración pública y las condiciones materiales y económicas detrás de esta. En la mayoría de los canales de movilidad existe una apatía por hablar de estos temas políticos y se hablan de proyectos cancelados o de la ineficiencia del transporte público como si fuera un fenómeno aislado a los sucesos políticos que ocurren en nuestro país, como si fuera una tragedia, sí, pero narrada como si fuera un desastre natural, un fenómeno sin intervención humana en la que el metro deja de recibir financiamiento, proyectos los cuales no son óptimos, más baratos y en consecuencia traduciéndose en traslados más largos y cansados para muchos habitantes e incluso accidentes mortales, no solo en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades del país. Ya que todos estos problemas son condicionados por el sistema político-económico de nuestro país. Y hablando de los problemas que lo aquejan en los últimos 30 años, es innegable la imparticipación del neoliberalismo, de sus modos de producción y su filosofía, con los resultados que hemos visto en estos 3 decenios. Y no estoy a favor de Morena, ya que por más que se diga que está en contra de este sistema económico, de hecho lo ha instaurado mucho mejor que sus predecesores, del cual me comprometo a profundizar en este tema en un futuro, especialmente usando de ejemplo al trolebús elevado, siendo ejemplo de políticas compensatorias, además de sus recortes al gasto público, aumento de vigilancia, militarización, así como hiperfiscalización de los recursos públicos, mientras se negocian con los intereses empresariales monopólicos. No obstante, ellos no fueron los primeros. Antes de este neoliberalismo moderno de corte morenista, y antes del neoliberalismo tecnócrata y bipartidista entre el PRI y el PAN, existía un estado de bienestar aparente, instaurado por el mismo PRI desde 1920 más o menos hasta 1994, en el cual el metro sí se veía como una prioridad. Sin embargo, esto no necesariamente era con el propósito de ayudar a la gente, ya que durante mucho tiempo el metro también sirvió como una política compensatoria hacia otros problemas que aquejaban al país,
Desde su construcción en 1968, querían dar una imagen de modernidad e higiene urbana, solapando también en cierta forma los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas estudiantiles de 1968. El metro fue usado posteriormente para seguir generando esta imagen. Y no, el metro no es malo como una solución tecnológica, pero también es importante conocer sus intenciones y propósitos políticos en esta época. Y es que esta política cambiaría para 1994. Y es que hablo de la transición del Estado mexicano al sistema de producción neoliberal, con una serie de nuevas reglas bajo el mismo sistema económico, donde el metro y muchos otros servicios públicos debían de ser recortados al máximo posible, iniciando una debacle en el suministro de servicios públicos desde ese entonces, y el sistema de transporte colectivo no se salvaría de esto, notándose especialmente con el recorte del crecimiento de la red a partir de este año, teniendo solo línea B y 12 desde ese entonces. No obstante, este es un tema del que pienso argumentar y profundizar en la segunda parte de este video, pero es importante que lo mencione ya que nos ayuda a entender los problemas que enfrenta la comunidad de aficionados al transporte público, ya que no sé si es por ignorancia o por malicia, pero realmente casi ningún canal habla sobre la política detrás del abandono al metro, de por qué no se le da más presupuesto e incluso cómo es que el actual gobierno, entre Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, de forma discreta han generado una idea, la cual consiste en que no se puede hacer más metro y que la única forma es hacer otros medios de transporte como lo es el trolebús elevado. Estos no son suficientes y de hecho han resultado más costosos a largo plazo, además de mostrar la marginación e incluso el asco con el que se voltea a ver a la población del Oriente, ignorando cómo estas ideas de organización política afectan de formas catastróficas a la movilidad de las personas no solo en Ciudad de México, sino en todas las ciudades, que incluso moldean la forma en que se construyen las urbes, dejando a merced del mercado autorregulado el crecimiento y administración de estas, generando problemas tan evidentes no solo la financiación pobre del transporte público, sino también, por ejemplo, la gentrificación, causando despojos violentos e incluso la intromisión del narcotráfico en este negocio. Y mientras ya existe gente organizada en colectivos deseando oponerse al gobierno, sea del color que sea, como la causa contra la gentrificación, desapariciones forzadas, ecocidio, feminicidios, entre otras cosas que nos afectan a todos como población, la comunidad de movilidad simplemente no actúa para movilizarse en contra de las políticas compensatorias e insuficientes que lleva realizando el gobierno en los últimos 12 años o más. No es hasta hace unas semanas que se lleva barajando la idea de una marcha por la movilidad, y si bien es un gran cambio, hacen falta mejorar muchas cosas sobre esta marcha. La primera siendo la organización, ya que esta no está siendo óptima y no tienen objetivos del todo claros. Todo esto plasmado en su proyecto de pliego petitorio. Leámoslo punto por punto y veamos por qué esto puede mejorar. El pliego petitorio consta de 5 puntos. Aumento del presupuesto para el transporte público en general por parte de la administración de la capital y el estado. 2. Desistir en la construcción de proyectos de autobuses. 3. Construcción de ciclovías en el oriente. 4. Retirar el programa de licencias permanentes. Y 5. Revisión de las concesionarias. Vamos punto por punto. El primero, aumento de presupuesto para el transporte público en general por parte de la administración. Debo decir que de hecho es el único punto que me parece bien estructurado, aunque podría tener una mayor especificación de qué organismos necesitan más presupuesto, ya que por ejemplo, Servicio de Transportes Eléctricos ha tenido un aumento enorme de su presupuesto en los últimos 5 años. Pero por ejemplo, el metro necesita urgentemente mayores programas de remodelación de su infraestructura y de los trenes, los cuales 40% de ellos están fuera de servicio por falta de refacciones. 2. Desistir en la construcción de proyectos de autobuses. Este me parece de los peores puntos del pliego petitorio, ya que no especifica a qué proyecto se refiere. Y sé que hablan del trolebús elevado, el cual sí, por favor, ya desistan de hacer trolebuses elevados únicos en el mundo, los cuales son únicos solamente por ser especialmente ineficientes e idiotas. Pero
Decirlo de esta forma puede entenderse como también al RTP, concesionados y otros medios de transporte, y pues no necesariamente. Estos servicios han de hecho mejorado la movilidad, especialmente el RTP, y necesitan más financiamiento, y son buenos, ayudan al transporte. Además que no todo es metro, hay zonas donde sí es más eficiente tener proyectos de autobuses, incluso metrobuses, por lo que este punto sí podría tener oportunidades de mejora. Tercero, la construcción de ciclovías en el oriente. Este no me parece un mal punto, ya que de hecho sí es un problema que existe en esta zona de la ciudad, no solo por las ciclovías, sino porque tiene una infraestructura centrada en el automóvil. Banquetas y vialidades en condiciones paupérrimas, cosa que podría cambiar con las ciclovías, aprovechando recuperar la vegetación de la zona y creando banquetas más accesibles, no solo para peatones, sino también para personas con discapacidad. 4. Retirar el programa de licencias permanentes. Esto me parece uno de los mejores, si no es que el mejor punto de todo el pliego. Esto fue una política de Brugada simplemente para recaudar dinero y popularidad, dándole como siempre prioridad al auto en vez de al peatón. Y si hay algún coche centrista, les recuerdo que en cuanto se bajan de un auto se vuelven también peatones y esto les afecta, incluso llegando a accidentes mortales, ya que lejos de ser una buena idea de financiamiento, solo propicia el aumento de estos accidentes al no contar con un examen práctico de conducción. Y quinto, revisión de las concesionarias. Mal, ya que no especifica qué revisión. Si revisan al presupuesto, a las unidades, a los conductores, y debo ser sincero con ustedes, yo personalmente estoy en contra de los concesionados, ya que pienso que de hecho es una de las consecuencias de las políticas neoliberales en los últimos 30 años, ya que se le dejó a un privado dar el servicio de transporte público y deberían de ser absorbidos por la RTP. No obstante, también reconozco que la RTP necesita mejorar muchísimo su frecuencia para poder funcionar esta absorción. Sin embargo, esta parte del pliego es tan ambigua que el gobierno puede hacer una revisión absurda, como por ejemplo revisar los antecedentes penales de los conductores y decir que ya cumplieron con este punto del pliego petitorio. Entonces, lo más importante del video, ¿odio la marcha? No, en lo absoluto. Siento que es un paso grandísimo hacia la movilidad politizada, que involucre crear políticas propias de la sociedad organizada, así como tener una postura ideológica hacia mejores condiciones del transporte. Pero justamente necesitan eso, tener una postura política, no específicamente, ya que pues no es pretender que todos piensen igual, pero sí tener puntos de convergencia en los que se desea hacer con el colectivo. Hacer una crítica a las políticas neoliberales disfrazadas de bienestar del gobierno actual, como pedir también el rescate del metro, pedir mejores condiciones de transporte y reducir los tiempos de traslados. Además que este colectivo puede de hecho apegarse a otro, el cual tiene una relación estrecha en el sentido de su objetivo. Hablo del movimiento contra la gentrificación. Ambos movimientos se enfocan en que la ciudad se ha vuelto hostil contra sus propios habitantes y que cada vez tienen más tiempos de traslados, solo que desde una óptica distinta. Y teniendo una dirección similar, pueden consolidarse como una fuerza contra la violencia ejercida por el gobierno. Y más personas que hacemos videos sobre movilidad necesitamos difundir este colectivo, ya que tú, también como espectador, puedes ayudar, simplemente dando tu opinión o leyendo sobre los problemas que te rodean y lo más importante, no quedándote callado. No es tu culpa que la ciudad sea hostil contra ti, pero es una tragedia que todos como colectivo nos volvamos sumisos mientras nos desplazan, ya que esto no se trata de tus acciones individuales, sino de cómo nos organizamos colectivamente. No estás solo, es un problema que todos tenemos y todos sufrimos en esta ciudad. Por último, este colectivo podría recibir ayuda de expertos en temas de movilidad, política pública, así como también asesoría jurídica, ya que incluso hay formas de fundamentar legalmente la ineficiencia gubernamental frente a la no realización de proyectos de movilidad, ya que recordemos que nuestra Constitución consagra el derecho a la ciudad y el derecho a la movilidad, y este no está siendo totalmente cumplido. Así como tener una mejor orientación de las cosas que son más urgentes y necesarias en la ciudad. Esto sin tener que recurrir a partidos políticos, cosa que de hecho debe evitarse a toda costa.
así también como no parecer oposición controlada por el gobierno oficialista. Y sobre los creadores de contenido, no es una funa, pero sí es una llamada de atención y una invitación a que hablen más sobre estos temas, ya que puede parecer intimidante hablar de política, lo sé. No obstante, las circunstancias en las que nos encontramos nos orillan a hablar de estos temas, y son necesarios que sean escuchados, además de cuidar más nuestras narrativas al hablar del transporte público, ya que muchas veces, y en algunos lugares, se hablan de los proyectos de movilidad como si la tecnología fuera apolítica, o también de una forma en la que se pareciera que se valida y se alaba el trabajo de las autoridades, aunque estos proyectos sean ineficientes o que no deberían de ser vistos de forma positiva. Y también recordemos, no tener una postura también es tomar. Y como último punto, la marcha es política. No se puede tener un colectivo apolítico que... Y con todo esto, gracias por el video. Agradezco mucho el apoyo que le han dado a este proyecto. Me ayudarían muchísimo compartiendo este trabajo de difusión y opinión. Yo sé que este tema ha sido un poco distinto a los demás. Sin embargo, era imposible no quedarme callado frente a este problema. En la descripción dejaré los links al colectivo de la marcha, ya que a pesar de estos problemas pueden mejorar y es necesario que lo hagan. Y también ustedes como espectadores pueden ayudar, aunque sea con un granito de arena, se puede agradecer.